Vamos a comenzar con esta clase, este estudio del libro de los mediums. Y en este aula 2 comenzaremos por el primer capítulo dentro de la primera parte llamada Nociones Preliminares, que comprende 4 capítulos, teniendo el primero como título pues esta pregunta, ¿no? ¿Existen los espíritus? ¿Hay espíritus? Dependiendo de la traducción. Y para exponer este capítulo, este primer capítulo, pues yo he puesto nombre de alguna manera a cada uno de los ítems que lo componen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un enunciado mío solamente, ¿no? Pondría en el ítem 1, pues vamos a hablar del porqué de la duda sobre la existencia de los espíritus. En el 2 veremos el punto de partida para comprender su existencia. Luego hablaremos sobre este razonamiento por inducción que hace Kardec, la pregunta en el ítem 4, ¿quiénes son los espíritus? En el ítem 5, bueno, pues yo he puesto las preguntas principales y en el 6 un interrogante, podéis demostrar. Esto lo he hecho para poder exponer de una manera poquito más para clase este capítulo que es extraordinario y que es con el que empiezan el libro de los medium. Bueno, vamos con el primer punto, ¿no? El porqué de la duda sobre la existencia de los espíritus. Y ya Kardec aquí nos dice que la causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Esto es algo que hemos hablado muchas veces en muchas de nuestras clases. Como nos gusta mucho recurrir a la RAE para ver cuáles son esos significados de las palabras, pues en la primera acepción de la palabra espíritu vamos a leer, según la RAE, ser inmaterial y dotado de razón. Si hoy mismo preguntásemos a algunas personas de nuestro entorno, oye, ¿qué crees que son los espíritus? Bueno, pues podrían decirnos esto, ¿no? Seres inmateriales, así de alguna manera, y también, ¿por qué no?, dotados de razón, de alguna razón, ¿no? Seguramente, si les preguntásemos qué aspecto piensas que tienen, pues encontraríamos respuestas muy diversas, ¿no? Pues según hayan sido pues, los relatos que han oído en la niñez, la impresión que les hayan dejado pues, las novelas leídas o el cine, las películas. Y por supuesto, también tendría muchísimo que ver el contexto religioso, educativo y social en el que se hayan criado. Y en numerosas ocasiones, es segurísimo que saldría el término fantasma, que por cierto, en su tercera acepción, en la RAE, vemos como imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos. Y ya, si vamos un poquito más allá y cuestionamos sobre su naturaleza, pues podríamos darnos cuenta de que la gente en general piensa que son como seres, no sé, aparte de la creación, ¿no? Esto lo dice Kardec y lo dice en una frase muy interesante, ¿no? Dice literalmente, por lo general las personas imaginan a los espíritus como seres aparte de la creación cuya necesidad no está demostrada. A mí esto me llama mucho la atención, cuya necesidad no está demostrada. Desde luego, si queremos de verdad comprender, se abren aquí muchas preguntas. Bueno, si existen los espíritus, ¿qué papel tendrían estos seres? ¿De qué mundo forman parte? ¿Es necesaria su presencia?
se manifiestan y cómo, cuál sería su naturaleza, su apariencia, su constitución. Es un tema realmente interesante, un tema que, bueno, como todos hemos tenido la oportunidad de hablar, ¿no? desde muchos ángulos con diferentes personas. Afortunadamente, los que hemos buscado, hemos encontrado el conocimiento que hoy pues, nos une a todos, ¿no? En el momento de escribir el libro de los médiums, el codificador expresa como muchas personas no intentan averiguar si estos relatos que han acompañado su vida, despojados de, bueno, pues de lo que pueden ser accesorios ridículos, encierran algún trasfondo de verdad. Esto también ocurre hoy y lo hemos vivido, ¿no? Cuando vienen personas al centro espírita interesadas por conocer el mundo de los espíritus, y se les propone estudiar, investigar, ir más allá en la comprensión de las cosas, pues un número importante de ellas se echa atrás, ¿no? Parece como si le resultara más fácil, bueno, es que es más fácil realmente que aprender un estudio serio, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Parece como que es mejor dejarse impresionar por ese relato fantástico, misterioso, incluso absurdo sobre espíritus, ¿no? De esta manera, tristemente, por no querer ocupar un tiempo en saber, todo queda para ellos incierto, alimentando con ello pues la imaginación, la inventiva y lo sobrenatural, y viene el rechazo, cuando no, la manipulación, el engaño, etc. Porque nada queda más lejos de la realidad, nada queda más lejos de envolver en esto, en lo sobrenatural, en lo maravilloso que nos hablará Keila el próximo día. Y Kardec dice algo muy real y que viene aquí en la diapositiva abajo, ¿no? Dice, como no se toman el trabajo de quitar la cáscara amarga para descubrir la almendra, rechazan todo, tal como los que al verse afectados por ciertos abusos en el ámbito religioso, incluyen la totalidad de la religión en una misma censura. Así que es fundamental que si queremos saber, hagamos por saber. Por ello, pues vamos con el siguiente paso que yo he anotado para exponer aquí este capítulo primero del libro de los medios. Y vamos a hablar del punto de partida para comprender su existencia, para comprender la existencia de los espíritus. Razonablemente estaremos de acuerdo en que sea cual fuere la idea que se tenga de los espíritus, la creencia en ellos se va a basar necesariamente en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Si recordamos esta primera definición hecha por la RAE, bueno, pues ser inmaterial dotado de razón. Como ya se publicó el libro de los espíritus antes que el libro de los mediums, es fundamental que traigamos aquí las siguientes preguntas que os voy a poner en una diapositiva, que nos aclaran mucho entendiendo cada término, ¿no? A lo largo de todos nuestros estudios, como estuvimos hablando el otro día, siempre es necesario que vayamos a este libro de los espíritus para trazar las líneas de todos los estudios. Y aquí en la cuestión 23, cuando están hablando de espíritu y materia, pregunta Kardec, ¿qué es el espíritu? Y los espíritus contestan, el principio inteligente del universo. ¿Espíritu es sinónimo de inteligencia? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu. ¿El espíritu es independiente de la materia o solo constituye una propiedad de ella, así como los colores son propiedades de la luz y el sonido una propiedad del aire? Y entonces ellos responden una
uno y otra son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última. Y en la 25A, que preguntan, ¿esa unión es asimismo necesaria para la manifestación del espíritu? Y hacen una aclaración muy interesante a propósito del entendimiento de los términos. Y dicen, entendemos aquí por espíritu, luego también vamos a mencionar esto, el principio de la inteligencia, prescindiendo de las individualidades designadas con este mismo nombre. Y contestan, es necesaria para vosotros debido a que no estáis constituidos para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no han sido hechos para ello. Y en la 27 dice Kardec, de esta manera, habría pues dos elementos generales del universo, materia y espíritu, y la respuesta es sí, y por encima de todo ello está Dios, el Creador y Padre de todo. Esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, la Trinidad universal. Del estudio realizado en el Libro de los Espíritus, podemos comprender estos elementos: espíritu, materia, Dios, también con el estudio, el fluido. Pero hoy la pregunta es si hay espíritus, es decir, esas individualidades. Y vamos a parar un poquito para también hablar del término alma. Kardec, en la introducción, en el punto 2, expresa, después de hablar de los diferentes significados de la palabra alma, es un punto que también trataremos el próximo día en obras básicas, él dice, por nuestra parte, nos parece más lógico aplicarle la significación más común. De ahí que llamemos alma al ser inmaterial e individual que existe en nosotros y que sobrevive a nuestro cuerpo. Aun cuando este ser no existiera, siendo solo un producto de la imaginación, se necesitaría un término para designarlo. Luego de esto pasa, de hablar de esta cuestión, pasa a explicar sobre el principio vital y el fluido vital, en lo que no pararemos porque no hace parte de la clase de hoy. Pero continúa, refiriéndose a esta cuestión genérica, sugiere Kardec que se le podría agregar a la palabra alma un adjetivo calificativo que especificaría el punto de vista desde el cual se le considera o la aplicación que se le da. Sería entonces, dice, un término genérico que representará a la vez el principio de la vida material, de la inteligencia y del sentido moral, y que se distinguiría mediante un atributo. Así, propone, en consecuencia, podríamos decir, y sería quizá lo mejor, el alma vital para designar el principio de la vida material, el alma intelectual para el principio de la inteligencia y el alma espírita para el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Según se advertirá, todo esto es cuestión de palabras, pero importa mucho para que podamos entendernos. Así pues, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, vegetales, animales y hombres. El alma intelectual pertenecería a hombres y animales y el alma espírita correspondería al hombre únicamente. Es un apartado que he hecho para que entendamos también esta cuestión de los términos de la palabra alma. Y estudiando el libro de los espíritus, también comprendemos como en este capítulo 1 del libro de los médiuns se tomará como punto de partida la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de la cual el espiritualismo es su demostración teórica y dogmática y el espiritismo su demostración patente. En la introducción del estudio a la doctrina espírita, dentro de este libro de los espíritus, se explica una diferencia muy importante. Nos dicen cualquiera que crea tener en sí
algo más que la materia, es un espiritualista, ¿vale? Pero no si se sigue de ello que crea en la existencia de los espíritus, estas individualidades, o en sus comunicaciones con el mundo invisible. El espiritismo deja claros estos principios fundamentales, ¿vale? Ahora vamos a ver este razonamiento por inducción para ir aclarando un poquito más. ¿A qué consecuencias llegamos de todo esto? Vamos a verlas según lo expuesto en este capítulo y yo os he hecho uno de mis esquemitas. Bien, vamos a admitir la existencia del alma y su individualidad después de la muerte. ¿Admitimos esto? La existencia del alma y su individualidad después de la muerte. Entonces, es necesario también admitir que la naturaleza del alma es diferente a la del cuerpo, ¿vale? Porque una vez que ocurre este proceso, que ocurre la muerte, separada del cuerpo, ya no tiene las mismas propiedades. El cuerpo queda para su descomposición y separada al alma, pues no tiene estas características que tenía el cuerpo, estas propiedades. También necesitamos admitir que el alma tiene conciencia de sí misma, porque, bueno, pues se le atribuye el sentir, la alegría, el sufrimiento. Esto es lógico, ¿no? Porque si no, de otro modo sería un ser inerte y ¿para qué estaríamos haciendo esta diferencia, ¿no? ¿Para qué valdría poseerla? Bien, una vez admitido esto, se sigue de ahí que el alma, oye, se ha separado ya de este vehículo físico que pasa a formar parte de los elementos, a fundirse ahí en su desintegración con los demás elementos de la Tierra. ¿Dónde va? Va a alguna parte, ¿no? ¿Qué sucede con este alma y a dónde va? Bueno, ¿qué respuesta pensáis que sería la más repetida? Pues desde luego encontraríamos ayer cuando escribe el libro de los medios y hoy las palabras cielo y infierno que dan lugar a nuestro estudio anterior y además señalando, ¿no?, el cielo arriba y el infierno en las profundidades, porque en esto nos hemos educado, ¿no?, todos. Estas señalizaciones del cielo arriba, el infierno abajo, no pueden ser ya hechas contemplando el universo, ¿no? Estos conceptos se van a perder en estas distancias inconmensurables y desde luego entre la armonía del movimiento de todos los astros que pueblan este universo. Y ya, ¿qué podemos decir, ¿no?, del papel de la Tierra como único lugar habitado que ya es que no tiene sentido para nosotros? Ser aquí los únicos seres que habitamos el universo, pues realmente queda, ya no es posible para nosotros. Para los espíritas no cabe, ¿no? Y Kardec lo dice muy claramente aquí, ¿no? La razón se rehúsa a admitir la inutilidad de lo infinito y todo nos dice que esos mundos están habitados. Entonces, ¿dónde localizar esas almas? Expresa el codificador como la doctrina de la localización de las almas no puede concordar con los datos de la ciencia ya, pues otra doctrina más lógica demarca como dominio de ellas no un lugar determinado
y circunscrito, sino pues el espacio universal. Se trata de todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circunda y se codea con nosotros permanentemente. El espacio universal es toda la inmensidad de los cielos y es este lugar en el que estoy yo ahora, es el lugar en el que estáis vosotros. ¿Qué ocurre con estas almas? Bueno, pues despojándonos de la idea de lugares especiales para las penas, para las recompensas futuras, pues entonces podemos afirmar por la secuencia de nuestros razonamientos producto del estudio de las enseñanzas de los espíritus, y así es como también lo trasladan en el capítulo que voy a poner un poquito mejor para que lo leáis. Las almas van a tener unas circunstancias. ¿Qué ocurre con ellas? Pues que las almas van a encontrar en sí mismas su dicha o su desgracia, en sí mismas. Como efecto de sus causas, como el resultado de todas sus experiencias. Que su destino se va a hallar subordinado al estado moral de cada una. Que cuando se reúnan, y ya veremos cómo lo hacen, cuando se produce la reunión de las almas ya trabajadas, buenas, afines, va a constituir para ellas una fuente de felicidad. Y que conforme al grado de purificación que hayan alcanzado en este devenir de los tiempos, en esas sus experiencias, van a tener la posibilidad de penetrar y entrever cosas que almas más groseras, menos trabajadas, no captan. Seguimos hablando de qué ocurre con estas almas. Que estas almas solo llegan al grado supremo mediante los esfuerzos que realizan para mejorar, que realizan cada una de ellas. Y tras una serie de pruebas que van a tener que vencer, van a ir escalando, van a ir ascendiendo en esa cuestión evolutiva que les lleva por el camino de la purificación. ¿Qué ocurre con estas almas? Pues mirad que los ángeles, estos ángeles que nos han acompañado a lo largo de todas nuestras historias de vida, son las almas que han llegado al grado más elevado de esta escala. Y este grado no lo alcanzan por predilección divina. Es un grado que todas pueden alcanzar mediante el esfuerzo, mediante la voluntad de crecer, mediante la voluntad de aprender, la buena voluntad. Y que los ángeles son los mensajeros de Dios, encargados de velar por la ejecución de sus designios en todo el universo. Porque han logrado ya interiorizar, adquirir
las virtudes, los valores, la experiencia, la capacidad de ser cooperantes en esta obra universal y que se sienten felices de desempeñar esas misiones gloriosas. Y con este razonamiento, dice Kardec que habremos dado a su felicidad, al de las almas, un fin más útil y atrayente que el que consiste en una contemplación perpetua, que no sería más que una perpetua inutilidad. Así estamos vinculando las almas a la ley moral del trabajo. No estamos hablando de dónde van las almas, al cielo. ¿Por qué? Porque son elegidas. No, estamos hablando de que hay un trabajo dentro de esas almas, hay una utilidad para su existencia. Entonces, si vamos hacia el otro lado, hablaríamos de esos demonios. ¿Y qué son? Porque también son almas. Pues son simplemente las almas. Kardec utiliza esta palabra de los malos para entendernos. Nosotros sabemos que son aquellos que no han realizado todavía, que no han comprendido la necesidad de ese trabajo y que todavía no se han purificado, pero que se van a quedar ahí eternamente. No, pueden llegar como las otras. Dios nos ha creado a todos simples e ignorantes, con las mismas oportunidades. Y pueden llegar al más alto grado. Y esto entonces nos va a parecer razonablemente más acorde con la justicia y la bondad de Dios que la doctrina que los presenta como seres creados para el mal y para estar perpetuamente dedicados a Él. Una vez más, eso es lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa, el buen sentido, en suma, puede admitir. Dice Kardec. Entonces, después de hablar de las almas y entender todo esto que expone en este primer capítulo, vamos a hacernos la pregunta dentro del ítem 4. ¿Quiénes son los espíritus? Pues esas almas que pueblan el espacio son precisamente lo que denominamos espíritus. Los espíritus son las almas de los hombres despojados de su envoltura corporal. Si fueran seres aparte, no sé cómo imaginar eso, su existencia sería más hipotética. En cambio, si se admite que las almas existen, también se debe admitir a los espíritus, que no son otra cosa sino las almas. Para nosotros está esto ya claro después del estudio que hacemos siempre dentro de la doctrina, pero Kardec lo deja muy claro en esta primera lectura, en este primer capítulo del libro. Y si se admite que las almas están en todas partes, habrá que admitir que los espíritus también lo están. No se podría, pues, negar la existencia de los espíritus sin negar la de las almas. Dice Kardec que esto no deja de ser una teoría, aunque ya para muchos de nosotros es hoy una certeza, pero una teoría que es avalada por la lógica, por la experiencia y por los hechos. ¿Y dónde hallamos los hechos? Pues en los fenómenos de las manifestaciones espíritas que constituyen de ese modo la prueba patente de la existencia y la supervivencia del alma. Y de esto es de lo que va a tratar el libro
de los medios, de estas manifestaciones y de los modos de obtenerlas, analizarlas, aprender de ellas. Y claro, si estamos hablando, perdona, de esto, pues nos vamos a encontrar también comprobar algo en nuestro propio entorno, ¿no? Muchas personas admiten la existencia de las almas y por tanto la de los espíritus, pero niegan la posibilidad de que nos comuniquemos con ellos. ¿A qué aluden? Pues dicen, como nos expresaba la definición, ¿no?, que los inmateriales no pueden obrar sobre la materia. Y en este punto, pues vamos a recordar lo que hemos dicho al principio, ¿no?, que la causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Y esto es lo mismo en cuanto a la creencia en la imposibilidad de la comunicación con ellos. Por todo ello es tan necesario el estudio del espiritismo. Ya se avanzó sobre ello en el libro de los espíritus y como nos explicó Valle la semana pasada y tal como recomienda Kardec, para un estudio serio y profundo debemos estudiar y tener como referencia esta obra principal de la doctrina espírita. Vamos a visualizar un poquito pues estos pasos. ¿Vale? Visualizamos al espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu es el ser principal, puesto que es el ser que piensa y sobrevive. El cuerpo no es más que un accesorio del espíritu, una envoltura, una vestimenta que abandona pues cuando está gastada. Esto es lo que debería de ser, ¿no?, cuando está gastada. El espíritu tiene una envoltura semimaterial que lo une al cuerpo, el periespíritu, que efectivamente ya ha sido estudiado debidamente o debe de ser estudiado debidamente en el libro de los espíritus. El periespíritu adopta la forma humana y constituye para el espíritu un cuerpo fluídico, vaporoso, aunque sea invisible para nosotros en su estado normal, no deja de tener algunas propiedades de la materia. Por consiguiente, el espíritu en este conjunto que estamos viendo no es un punto, no es una abstracción, un ser limitado y circunscrito al que solo le falta ser visible y palpable para asemejarse. Es un ser limitado y circunscrito al que solo le falta ser visible y palpable para asemejarse a los seres humanos. Estamos hablando de un conjunto. El espíritu necesita el perispíritu y necesita el cuerpo para entenderlo en toda su expresión y poder comprender todas las enseñanzas que vamos a ver en el libro de los medios. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué no va a poder ejercer el espíritu una acción sobre la materia? Se puede decir, y a eso se alude, bueno, es que su cuerpo, este que tenemos aquí, es fluídico. Bien, a lo que contesta Kardec, que observemos esos fluidos más ramificados, que busquemos incluso entre los que se consideran imponderables como la electricidad y veremos que es donde el hombre encuentra sus más poderosos motores. También nos dice, oye, mirar el ejemplo de la luz, que siendo imponderable
ejerce una acción química sobre la materia ponderable. En realidad, no conocemos tampoco la naturaleza íntima del perispíritu, pero sí vamos a estudiar, hemos estudiado y necesitamos profundizar mucho en las propiedades del perispíritu. Necesitamos entenderlo a lo largo de nuestra formación. Así propone Kardec incluso imaginar en este primer capítulo que este perispíritu esté constituido, por ejemplo, dice, de materia eléctrica o de otra tan sutil como esa. Pregunta, ¿por qué razón, si lo dirige una voluntad, no habría de tener la misma propiedad de dicha materia? Me parece muy importante traer definiciones claras para este estudio que comenzamos. Definiciones claras sobre el espíritu y el perispíritu, que vamos a lograr comprender a lo largo de las clases, porque capítulo a capítulo se irán disipando dudas y abriendo ante nosotros un riquísimo campo de observación, de experimentación y de estudio. Entonces yo os he traído un poquito para que veamos en esta clase de hoy estas definiciones, ¿no? Que las he extraído del vocabulario espírita del CEI en español, que es una traducción del vocabulario espírita de las instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espíritas de Allan Kardec y del índice alfabético organizado por el codificador al final de la primera edición del Libro de los Espíritus. Vamos a ver las definiciones de espíritu y perispíritu. Espíritu, en el sentido especial de la doctrina, ahora sí vamos a hablar en este sentido, son los espíritus, en el sentido especial de la doctrina espírita, los espíritus son los seres inteligentes de la creación, que pueblan el universo fuera del mundo corporal. Y la naturaleza íntima de los espíritus nos es desconocida. Ellos mismos no pueden definirla. ¿Por qué? Bueno, pues ya sea por ignorancia, porque por ser espíritus no tienen todo el saber y no saben definirla, o desde luego también nos dicen ellos porque hay una insuficiencia de nuestro lenguaje. Según lo que los espíritus nos han transmitido en la codificación, el espíritu no es material en el sentido vulgar de la palabra, pero tampoco es inmaterial en el sentido absoluto, porque el espíritu es algo y la inmaterialidad absoluta sería la nada, ¿verdad? Que hemos estado viendo esto en la clase anterior. Por lo tanto, el espíritu está formado de una sustancia de la cual la materia grosera que impresiona nuestros sentidos no puede darnos una idea. Nos dicen que se puede comparar al espíritu, evidentemente porque tienen que expresarlo con algunas palabras que nosotros entendamos, con una llama o una chispa, y hablan del brillo que va a ir variando según el grado de su depuración. Y por intermedio del perispíritu que lo envuelve, el espíritu pues va a poder adoptar todo tipo de formas, y aquí se abre un campo amplísimo de estudio. Y recordáis lo que hemos dicho antes referente a la palabra, pues también en este vocabulario espírita, dentro de la definición de espíritus, nos dice que es importante apuntar que Kardec usa la palabra espíritu con letra E mayúscula para designar a los seres inteligentes de la creación, es decir, a las individualidades de los seres extracorpóreos. El propio codificador expresa la diferencia al colocar oportunamente el vocablo espíritu con la letra E minúscula cuando se refiere, como hemos visto antes en esta pregunta del Libro de los Espíritus, a uno de los elementos generales del universo
también llamado elemento inteligente universal. Y vamos a la definición de periespíritu. Nos dicen en este vocabulario: envoltura semimaterial del espíritu. Después de su separación del cuerpo, el espíritu, bueno, es la envoltura semimaterial del espíritu después de su separación del cuerpo. Luego nos dice: el espíritu la extrae del mundo en que se encuentra y la cambia al pasar de un globo a otro. Esto también es muy interesante estudiarlo. Es más o menos sutil o grosera, según la naturaleza de cada mundo. El espíritu puede tomar las formas a voluntad del espíritu. Comúnmente adopta la imagen que tenía en su última existencia corporal. Y es así que muchas veces, por eso, podemos identificar a los espíritus. ¿Por qué de repente puedo decir que se puede decir que se ve un espíritu? Pues porque, aunque de naturaleza etérea, la sustancia del periespíritu es capaz de recibir ciertas modificaciones que le vuelven perceptible a nuestra vista, y esto, bueno, pues es lo que va a ocurrir en las apariciones. Incluso, pues también nos van a hablar aquí que por su unión con el fluido de ciertas personas puede hacerse tangible, etcétera, 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 que esto ya lo iremos viendo según avancemos en el estudio de este libro. Y continúan diciendo lo que ya hemos mencionado, que la naturaleza del periespíritu, íntima del periespíritu, todavía no es conocida, pero se podría suponer que la materia del cuerpo está compuesta de una parte sólida y grosera y de otra sutil y etérea, que solo la primera sufre la descomposición producida por la muerte, mientras que la segunda persiste y sigue al espíritu. De esta manera, el espíritu tendría doble envoltura. La muerte lo despojaría solamente de la más grosera, como estamos hablando. La segunda, que es el periespíritu, sería el molde y la forma de la primera, como si fuese una especie de sombra. Pero su naturaleza esencialmente vaporosa permitiría al espíritu modificar esta forma a voluntad, entonces volviéndose visible o invisible, palpable o impalpable. Y ahora vamos al punto 5, que serían lo que yo he llamado esas preguntas principales, ¿no? Tal como se deduce de lo que hablamos al principio, la existencia del alma y la existencia de Dios constituyen pues la base de este magno edificio, ¿no? Entonces, lo primero que debemos saber es una propuesta muy interesante que hace Kardec, ¿no? Que debemos saber de nuestro interlocutor antes de entablar un debate espírita, es saber sobre su pensamiento sobre estos principios, si los afecta, si afecta esta base, ¿no? Y entonces nos trae unas preguntas importantes y las posibles respuestas y cómo reaccionar ante ellas desde la óptica de este excelente pedagogo que fue Kardec, ¿no? Estas son las preguntas. Oye, ¿crees en Dios? ¿Crees que tienes un alma? ¿Crees en la supervivencia del alma después de la muerte? Y nos dice, vamos a ver las respuestas posibles. ¿Vamos a encontrarnos esta respuesta? No. O también el no rotundo, o, bueno, pues no sé, desearía que así fuese, pero es que no estoy seguro aquí. Y Kardec nos dice que esto equivaldría a una negación encubierta con cortesía, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Bueno, pues él dice que sería inútil seguir adelante, tan inútil
como pues, pretender demostrar las propiedades de la luz a un ciego que no admite que la luz existe. ¿Por qué? Porque dice, en definitiva, las manifestaciones espíritas no son otra cosa que efectos de las propiedades del alma. Claro. Entonces, pues, si no queremos ahí desgañitarnos, perder el tiempo con semejante interlocutor, nos aconseja seguir un orden de ideas muy diferentes. Porque si ya vamos negando todo, tendremos que buscar otras vías o dejar su negación. ¿Vamos con otra respuesta? Pues sí, sí. Entonces, si responde que sí a esas preguntas y esta respuesta afirmativa supone la aceptación de la base no como una probabilidad, sino como algo probado e indiscutible, pues Kardec nos dice que la existencia de los espíritus se deduce de ahí con la mayor naturalidad. Por esto es tan necesario que hagamos un estudio metódico, secuencial, continuado, serio, para poder entablar ese diálogo espírita. Otra cuestión fundamental es, la que tenemos ahí en el aire todavía, es saber si el espíritu puede comunicarse con el hombre, y de lo que se pueden también extraer preguntas que pueden ser contestadas con otras preguntas. Y aquí es donde vienen las últimas partes de este capítulo, ¿no? Oye, ¿por qué no? Nos dice. Porque, ¿qué es el hombre que somos nosotros, sino un espíritu que estamos, bueno, viviendo en un cuerpo, aprisionado, dice él, en un cuerpo? ¿Por qué un espíritu libre que ya no tiene que estar anclado a esta materia no podría comunicarse con un espíritu cautivo de la misma manera que un hombre libre se comunica haciendo un símil, con el que está prisionero? Continúa, dado que admitimos la supervivencia del alma, ¿será racional que no admitamos la supervivencia de los afectos? ¿Dónde quedan? Puesto que las almas se encuentran por todas partes, como hemos visto, ¿no será natural que creamos que la de un ser que nos ha amado durante su vida se acerque a nosotros, desee comunicar con nosotros y se sirva para eso de los medios que estén a su disposición? Si mientras se hallaba vivo no ejercía una acción sobre la materia de su cuerpo, ¿no era él quien dirigía sus movimientos? Así pues, pregunta, ¿por qué causa no podría después de su muerte, mediante un acuerdo con otro espíritu que esté ligado a un cuerpo, valerse de ese cuerpo vivo para manifestar su pensamiento? Fijaros, qué interesante. Y dice, de la misma manera que un mudo, una persona muda, puede servirse de una persona dotada de habla para darse a entender. Es que es totalmente lógico lo que plantea. Y seguimos. Vamos al ítem 6, que yo he titulado ¿Podéis demostrar? En él Kardec solicita a los incrédulos que demuestren, no por un no, así tal cual, por una simple negación, sino por medio de razones concluyentes, que demuestren diferentes cuestiones que él plantea. Por eso yo lo he denominado ¿podéis demostrar? Y vamos a ver qué es lo que dice Kardec. ¿Podéis demostrar vosotros, incrédulos, que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte?
Esto es algo que a mí desde muy pequeña es que me quitaba el sueño. Me puedo imaginar sin la muerte de mi cuerpo, pero dejar de pensar, no puedo, de verdad. Podéis demostrar que si continúa pensando, no debe pensar más en los que ha amado, que si piensa en los que ha amado, ya no debe querer comunicarse con ellos. Se hace difícil para nosotros, ¿verdad? Esto está claro. Que si puede estar en todas partes, como hemos estado viendo, no puede estar a nuestro lado. Y que si está a nuestro lado, no puede comunicar con nosotros. Por favor, ¿podéis demostrar esto? Vamos a seguir. Que por medio de su envoltura fluídica no puede actuar sobre la materia inerte. Que si puede actuar sobre la materia inerte, no puede hacerlo sobre un ser animado. Que si puede actuar sobre un ser animado, no puede guiar su mano para hacer que escriba. Y que si puede hacer que escriba, no puede responder sus preguntas ni transmitirle sus pensamientos. Desde luego, todo este planteamiento que hace Kardec en este primer capítulo es, cuanto menos, para leerlo, releerlo y continuar con muchísimas ganas el libro de los medios. Dice que cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que todo esto es imposible por medio de razones tan patentes como las que empleó Galileo para demostrar que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, entonces podremos decir que sus dudas tienen fundamento. Y lamentablemente, dice hasta el día de hoy, toda su argumentación se resume en estas palabras. No lo creo, por consiguiente, es imposible. Continúa explicando, sin duda nos replicarán que no corresponde nos corresponde a nosotros probar la realidad de las manifestaciones. Pues bien, les damos esa prueba mediante los hechos y mediante el razonamiento. Y si ya tenemos toda la codificación, leámonos la revista espírita, las obras subsidiarias. Leámonos toda la obra de Kardec, toda la obra de León Denis, toda la obra de Gabriel Delan, todas las demás obras que vienen. Si no admiten ni una y otra cosa, se niegan incluso lo que ven. A ellos les corresponde demostrar que nuestro razonamiento es falso y que los hechos son imposibles. Esto es muy importante, este ítem 6 es muy importante, pues nos toparemos muchas veces con personas a las que les vendrá muy bien meditar sobre todas estas cuestiones que hemos puesto en las diapositivas y que sencillamente recogen lo que expresa el codificador. Así que después de estudiar este capítulo, existen los espíritus, nosotros podemos decir claramente sí, existen. Y es en este excelente tratado de espiritismo experimental que aprenderemos ampliamente sobre la comunicación con ellos. Sobre la comunicación con ellos de una manera seria, de una manera correcta, que nos va a ayudar a tener una relación muy sana con la espiritualidad, a conocer los espíritus, a relacionarnos con ellos y a cooperar con ellos.